En Irak, las fuerzas estadounidenses se encuentran en medio de una batalla muy importante. Miles y algunos de sus compañeros se refugian en un edificio en ruinas mientras siguen disparando al enemigo. Desgraciadamente, su capitán recibe un disparo en el cuello y se desangra rápidamente, muriendo en los brazos de Miles. De repente, una explosión hace temblar todo el edificio y una luz brillante aparece en la zona antes de que Miles salga a luchar de nuevo. Mientras corre por una colina, una bala le alcanza en el estómago y cae al suelo. Miles levanta la vista y ve pasar volando dos objetos parecidos a misiles seguidos de un extraño avión, que de repente enciende su luz y le hace gritar antes de desmayarse. Tiempo después, Miles se despierta dolorido en el interior de una extraña habitación. No hay ventanas ni puertas, sus paneles grises cubren cada centímetro de esquina a esquina. Miles se obliga a levantarse y a mirar más de cerca la pared, pero su herida sangra abundantemente y vuelve a caer. Pide ayuda a gritos, pero nadie responde, utiliza sus suministros de emergencia para la herida y vendarla. A continuación, Miles intenta utilizar su radio, pero no funciona. Cuando levanta la vista, ve la palabra abandon en una pared, que antes no estaba allí. Intenta pedir ayuda de nuevo y esta vez lo intenta con las pocas palabras que sabe en árabe, sin éxito. Cuando vuelve a mirar, la pared ahora dice abandonar todo y en el suelo aparece salvar el alma del pecador. Miles vuelve a mirar y ahora la frase dice abandonar toda esperanza. Empezando a sentirse mareado, Miles se quita la mochila y la ropa, dándose cuenta de que la temperatura de la habitación está subiendo con bastante rapidez. El cuerpo de Miles suda a mares y empieza a enloquecer, golpeando la pared mientras suplica que le dejen salir. Su sudor hierve cuando gotea en el suelo y Miles empieza a preguntarse si realmente está muerto, perdiendo poco a poco la cabeza y volviéndose paranoico hasta el punto de coger su pistola para disparar a las paredes. Al final, el calor es demasiado y cae al suelo, gritando de dolor insoportable antes de desmayarse. Más tarde, cuando Miles despierta, la temperatura ha vuelto a la normalidad. Se apresura a coger su petaca para beber agua, pero en ese momento la habitación empieza a dar vueltas. Miles es arrojado de un lado a otro con sus cosas, haciéndose daño cada vez que aterriza en las paredes giratorias. Esto dura unos minutos y cuando se detiene, Miles se da cuenta de que la habitación está en una nueva posición porque las palabras están ahora en lugares diferentes. Para su sorpresa, algunas de sus cosas están pegadas al techo. Al principio Miles se asusta, pensando que es un sueño. Cuando se calma, vuelve a probar la radio y, tras varios minutos de silencio, oye la voz de una mujer, pero la llamada termina rápidamente. Miles piensa que la habitación está refractando la señal y recuerda que también tiene un teléfono móvil que está en el techo. No puede recordar el número, así que utiliza sus prismáticos para comprobar la pegatina y la graba en el suelo con su cuchillo. De repente, el teléfono empieza a sonar y Miles intenta saltar para alcanzarlo, pero eso empeora su herida. A continuación lanza un zapato, pero en lugar de golpear el teléfono se clava también en el techo. En ese momento empieza a aparecer escarcha en las paredes, así que Miles se apresura a ponerse la ropa que tiene a su alcance antes de ponerse en posición fetal mientras la escarcha empieza a cubrirle también la cara. Momentos después, la escarcha desaparece tan rápido como llegó y Miles se queda con los dedos morados. Se frota el cuerpo en busca de calor y oye sonar de nuevo el teléfono, así que se limita a hacerle un gesto con el dedo. De repente suena una alarma y la habitación empieza a moverse de nuevo, haciendo que el teléfono se caiga. Mientras Miles sale despedido dolorosamente por todos lados una vez más, se asegura de alcanzar el teléfono y cogerlo justo antes de que deje de dar vueltas. Ahora también ha recuperado el acceso a su casco, así que saca la foto de su mujer y su hija para guardársela en el bolsillo, y luego se come un chicle que escondió antes de la batalla. A continuación comprueba el registro de llamadas del teléfono y marca el número que le ha llamado. Al principio solo hay estática, pero pronto puede oír la voz de una mujer. Le explica que ha sido secuestrada y que se encuentra en una habitación que da vueltas, así que Miles le pide que se la describa y le confirma que está en una habitación exactamente igual a la suya. Cuando la mujer menciona que no hay fuentes de luz pero que aún puede ver, Miles se da cuenta de que está en la misma situación y mira más de cerca su propio brazo. Es casi como si sus cuerpos fueran las propias fuentes de luz. Entonces Miles le hace algunas preguntas para saber más sobre la mujer, pero ella se asusta porque cree que forma parte de una estafa. Él se enfada y le grita, explicándole que él también está atrapado, pero también sangrando. La mujer llora y se disculpa, aceptando trabajar juntos. Se llama Damsey y antes de ser secuestrada estaba en la autopista. Miles recuerda que su equipo estaba cerca de la autopista y Damsey le pregunta si estaba destinado allí, lo que hace que Miles se asuste porque nunca dijo que fuera un soldado. Jura que lo adivinó basándose en las preguntas que le hizo y en su forma de hablar. En ese momento Damsey deja de hablar y en su lugar gruñe de dolor. Las etiquetas de Miles se retiran de repente y la cadena empieza a asfixiarle mientras una fuerza invisible le abre también los brazos, haciéndole soltar el teléfono. Su cuerpo comienza a flotar
flotar y una luz brillante aparece, tirando de todos sus miembros antes de dejarlo caer al suelo. En el teléfono se oye como Damsey también se deja caer. Entonces Miles oye un ruido extraño y advierte a Damsey de que la habitación está a punto de moverse de nuevo. Sin embargo, en lugar de girar, esta vez las paredes empiezan a moverse hacia adentro. Miles entra en pánico e intenta empujar una pared, solo para caer y desmayarse. Cuando Miles despierta, descubre que la habitación se ha encogido. Sufre un ataque de pánico y Damsey vuelve a llamarle para decirle que su habitación también se ha encogido. Cuando ella se da cuenta de lo que le está pasando, le guía con palabras suaves para calmarle. Entonces Damsey empieza a maldecir porque le está volviendo a meter el hombro. Miles nota palabras en la pared en idiomas que no puede entender y Damsey confirma que también están en su habitación. Damsey también explica que nadie la agarró cuando estaba en la autopista, mencionando una ubicación de Massachusetts. Esto hace que Miles se dé cuenta de que no tiene sentido que se comuniquen porque su teléfono pertenece a una red cerrada y sigue pensando que están en Irak. Damsey también se asusta porque preparar algo así llevaría muchos días y ella afirma que lleva allí alrededor de una hora. Ella no es nadie importante así que no puede entender por qué alguien se la llevaría, pero antes de ser secuestrada vio las mismas cosas en el cielo que Miles. A continuación Miles empieza a gritar. De repente, el teléfono anuncia otra llamada y Miles le dice a Damsey que le llame más tarde antes de cogerla. Un hombre empieza a hablar en otro idioma, así que Miles pregunta en inglés. El tipo no habla con fluidez pero consigue decir que no pueden ganar porque no pueden resolver la ecuación, así que deben morir. Antes de que Miles pueda pedir una aclaración, la llamada termina y el teléfono vuelve a cambiar a Damsey. Miles le pregunta si sabe algo sobre una ecuación mientras le cambia las vendas de la herida, pero Damsey no puede ver ninguna ecuación. Entonces Damsey quiere establecer algún tipo de patrón para saber por qué fueron elegidos, ya que no puede creer que fueran elegidos al azar. Le cuenta que es profesora de álgebra y que está prometida con un antiguo soldado. Sin embargo, no parece muy contenta hablando de su prometido, dando a entender que cambió mucho después de volver de la guerra. Por su parte, Miles admite que él y su mujer no se llevan muy bien. Entonces Miles come las últimas raciones de su mochila mientras observa las palabras en las paredes. Algunas de las palabras tienen años, desde 1951 hasta 2007. Miles cree que las usan para fastidiarles y que son falsas porque para él es 1991. Damsey se ríe al darse cuenta de que no está usando un smartphone y saca a relucir cosas como las redes sociales y los selfies, pero Miles no la entiende. De repente, la habitación empieza a brillar y a emitir un ruido que hace que a Miles le sangren los oídos, pero aún así consulta su reloj para darse cuenta de que los movimientos de la habitación son cada vez más frecuentes. Se anota las horas en el brazo antes de agarrarse la cabeza, gritando de un dolor insoportable antes de desmayarse. Momentos después se despierta temblando y con problemas para respirar, incapaz de coger el teléfono que suena. La palabra answer aparece en la pared, así que se obliga a coger la llamada. Le dice a Damsey que no hay suficiente aire y por fin se da cuenta de que la habitación es ahora aún más pequeña. Lo mismo le ocurre a Damsey, que comparte su teoría, cree que ella, Miles y otras personas están todos en la misma habitación al mismo tiempo solo que en años diferentes. Ella le pide que dibuje algo en la pared y Miles hace una X que luego es rodeada por una mano dibujada por Damsey. En su época, el año es 2020. Ella habla de la cuarta dimensión y dice que siempre ha sido mejor que la media en matemáticas, lo que lleva a Miles a confesar que él también ha sido siempre muy bueno en matemáticas, pero que nunca ha sido del tipo académico. Sintiéndose agotado, Miles cae al suelo mientras señala que estos seres probablemente están probando sus cuerpos con todos los cambios extraños en la habitación. Le pregunta a Damsey sobre el futuro y este se entristece al saber que la guerra continúa. Miles lo llama los pecados del padre y comparte que su propio padre luchó en Vietnam antes de desmayarse. Damsey le llama por su nombre y él se despierta inmediatamente, diciendo que le necesita. En ese momento, Miles se da cuenta de que su diccionario árabe se ha caído de su bolsa y algunos de los símbolos coinciden con los de la pared. Empieza a traducir el mensaje y lo escribe en el suelo para que Damsey también pueda verlo, y el resultado final es una ecuación. Damsey lo reconoce como el trabajo de un famoso matemático que estudió las dimensiones superiores, pero nunca llegó a terminarlo. Otra persona atrapada debe de ser matemático y lo escribió como pista, lo que hace que Miles y Damsey se den cuenta de que los secuestrados están todos relacionados con las matemáticas de alguna manera. De repente, alguien empieza a garabatear tanto la ecuación árabe como la traducción para taparlas, así que Miles se apresura a escribir lo que recuerda en su brazo. Entonces Damsey confiesa que trabaja como profesora, pero que en realidad tiene un título muy avanzado en matemáticas. Su prometido le consiguió el trabajo de profesora porque no le gusta que hable de forma inteligente. Damsey le pregunta a Miles si la guerra le ha cambiado y le ha hecho hacer daño a alguien a quien quiere, así que él le explica que la guerra transforma a los humanos en animales. Adivinando que el prometido de Damsey debe de ser un maltratador, le cuenta que su propio padre pegaba a su madre, pero Miles no podía hacer nada porque era demasiado pequeño. El día que intentó detener a su padre, el hombre arrojó a Miles sobre la cama nido y la cerró. No podía moverse ni respirar,
recordar, solo oía a su padre pegar a su madre. Después, Damsey se concentra y consigue recordar la ecuación, así que Miles le pide que la escriba en la pared antes de que se produzca otro cambio. Damsey se esfuerza porque está usando sus llaves para rayar la pared, lo que le lleva tiempo. En ese momento la habitación empieza a temblar y las manos de Miles se ven obligadas a tocar el suelo. Intenta retirarlas pero no puede, parece que la atracción gravitatoria se ha vuelto bastante más fuerte. Pronto las rodillas de Miles también son arrastradas hacia abajo y la bala es extraída de su herida antes de que su cara golpee también el suelo, haciéndole sangrar aún más. Miles grita mientras todo su cuerpo sufre la fuerza de la atracción, pero en pocos minutos ha terminado. Un Miles tembloroso coge el teléfono y maldice al ver la pantalla agrietada. Entonces suena la alarma y la habitación vuelve a dar vueltas. Como es más pequeña, Miles puede... Al principio no pasa nada y está a punto de darse por vencido, pero finalmente Damsey contesta. Desgraciadamente es interrumpida por una llamada del hombre extranjero, que dice que no pueden ver ni saber. El hombre sigue repitiendo que deben fracasar en el sacrificio y Miles no entiende lo que quiere decir, así que cuelga. Ahora puede volver a hablar con Damsey, aunque primero debe esperar a que cese la estática. Damsey dice que se ha roto el brazo, que se está quedando sin batería y que la muerte es su única opción. Miles se da cuenta de que ha estado trabajando con el hombre extranjero todo el tiempo, así que Damsey finalmente comparte lo que sabe. Fueron capturados por una especie superior que está poniendo a prueba la inteligencia humana para comprobar si son una amenaza. Damsey cree que la humanidad no es lo suficientemente inteligente como para enfrentarse a estos alienígenas, pero Miles jura que pueden aprender a controlar la sala con la suficiente concentración. Mientras Damsey piensa en la ecuación y en cómo la solución debe ser la respuesta para escapar, la luz se apaga. En la oscuridad, se oye a Miles gritar e insultar a los alienígenas, ignorando los intentos de Damsey por calmarle. De repente, empieza a tener recuerdos de su época durante la guerra y de su padre pegando a su madre, lo que hace que Miles grite bajo la tortura psicológica. Se retuerce en el suelo mientras busca su pistola, pero no puede defenderse de algo que tiene en la cabeza. Finalmente, los flashbacks cesan y Miles les dice a los alienígenas que han ganado, así que les pide que pongan fin a la situación. Mientras llora, prepara su pistola para autodestruirse si es necesario. Dice que ya no puede lidiar con todos sus traumas y le pregunta a su padre por qué mató a su madre, admitiendo que poco a poco se está convirtiendo en su padre pero que no quiere serlo. Después de recordarse a sí mismo que él no es su padre, Miles baja el arma y llama a Damsey, que también está llorando. Ve flashbacks de su prometido y admite que tiene cicatrices de todas las veces que la golpeó. Un día finalmente huyó y condujo tan rápido por la autopista que se estrelló. Fue entonces cuando los alienígenas se la llevaron. Damsey le pregunta a Miles si alguna vez le hizo daño a su mujer, a lo que Miles responde que nunca lo hizo pero que ha pensado en ello. Asqueado, Damsey cuelga. Entonces recibe una llamada del hombre extranjero, regañando a Miles por intentar resolver la ecuación. Insiste en que no deben ganar porque entonces los humanos se convertirán en una amenaza tan mala como los propios alienígenas. Estas criaturas tampoco deberían ver la Tierra como una amenaza o quién sabe cómo podrían reaccionar. Es mejor fingir ser inocentes ratas de laboratorio. De repente suena la alarma y la habitación empieza a encogerse de nuevo. Miles intenta detenerlo en vano y pronto su cuerpo se retuerce en un espacio muy reducido. En ese momento Damsey vuelve a llamar y le hace la misma pregunta, así que Miles jura que nunca pegó a su familia. Tenía impulsos pero luchaba contra ellos para evitar ser como su padre. Miles cree que está enfermo y por eso Damsey debería ser la que resolviera la ecuación. Ella es mejor persona y la que merece salir. Se disculpa por lo que es y por lo que Damsey ha pasado y Damsey le perdona. Miles le pide que busque a su familia y les diga que les quiere y que se merecen algo mejor. Ahora Damsey tiene fuerzas para terminar la ecuación, utilizando el tiempo entre los movimientos de la habitación como pistas. La respuesta es 1, así que Damsey intenta concentrarse para tomar el control de la habitación y hacerla girar una vez, pero no ocurre nada. Damsey piensa en ello y se da cuenta de que una sola persona no puede ser una amenaza. La respuesta significa que la humanidad es una. Los alienígenas quieren ver si los humanos son capaces de dejar la lucha y trabajar juntos. Miles se concentra y empieza a empujar la habitación también para poder ayudar a Damsey, y el dúo grita junto hasta que la habitación estalla de repente en una luz brillante. Para su sorpresa, Damsey y Miles se ven tocándose las manos y flotando en la luz. Los paneles de la pared también flotan a su alrededor, mostrando a todas las demás personas que fueron secuestradas. Esto significa que han resuelto la ecuación y liberado a todas las víctimas. Damsey y Miles se saludan y comparten una sonrisa antes de desaparecer en la luz. Segundos después, Miles aparece de nuevo en Irak. Empieza a regresar con su equipo, pero oye sirenas y ve pasar aviones. Cuando encuentra a las tropas americanas, están viendo algo peligroso en el cielo.